Ya estamos de vuelta. Pues el Consejo de Ministros de esta mañana ha aprobado el anunciado paquete de medidas para detener el drama de los desahucios. Nuestra compañera Alba García nos amplía los detalles. Después de 3 días de conversaciones sin resultados, el Gobierno ha dado un paso adelante sin el PSOE. Esta mañana el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas para paliar los desahucios y sus efectos. Lo hizo en forma de decreto, que no incluye ninguna modificación de la ley hipotecaria. Se trata de una respuesta urgente y paliativa de cara a la situación más dura de la crisis económica que vivimos. El Gobierno contempla la creación de un fondo social de viviendas que estarán disponibles para alquilárselas a las personas que ya hayan perdido su casa. De esta forma, aunque las medidas no serán retroactivas, el Gobierno tiende una mano a aquellos que ya han sido desahuciados, facilitando el acceso a una nueva vivienda. Un fondo de viviendas en estos momentos en posesión de las entidades financieras, de los bancos, para que pongan a disposición de toda aquella gente, de todas aquellas personas que se han quedado sin vivienda, una vivienda con un alquiler social reducido. La segunda medida es la paralización durante los 2 próximos años de los desahucios para los colectivos con menos recursos. A esta moratoria podrán acogerse las familias con ingresos que no superen los 1.600 euros mensuales y los 19.200 al año, y que estén incluidas en alguno de los grupos que el Gobierno considera de especial vulnerabilidad. Ser familias numerosas o ser familias con algún menor de 3 años, tener a su cargo situaciones o personas en situación de incapacidad o dependencia, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo o estar en algunos supuestos de violencia de género. La vicepresidenta dejó claro que se mantendrán las conversaciones con la oposición, que estarán dirigidas a reformar el Código de Buenas Prácticas de la banca. El establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas, para poder entrar en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o en su caso, de dación en pago. La próxima semana el Ejecutivo espera mantener una reunión con el PSOE en la que también estará presente Izquierda Unida para negociar sobre el decreto. Una vez convalidado en las próximas semanas, será tramitado como proyecto de ley. Bueno, por una parte las medidas que se han aplicado, que se han tomado esta mañana son medidas de carácter urgente, ¿no?, que vienen un poco a paliar el drama que habíamos estado viviendo las últimas semanas, paralizados los desalojos para las familias, esas familias vulnerables con esos criterios que describía la vicepresidenta del Gobierno, y luego pues que además tengan unos salarios inferiores a 19.000 euros al año. ¿Es suficiente para detener ese alarma social, María, que se había generado? Bueno, yo entiendo que sí, porque evidentemente la complejidad de una modificación de la normativa, por ejemplo, de la ley hipotecaria, iría a mucho más largo plazo. Evidentemente, aunque es una norma que a muchas personas les gustaría que se modificara, su tramitación es bastante más compleja. Lo intentaron, ¿no?, en esas reuniones durante 3 días. Pero porque era una imposición del PSOE. El PSOE quería que paralelamente a este establecimiento de medidas se hiciera, digamos, una modificación de la ley hipotecaria, y es evidentemente mucho más complejo porque llevaría incluso a una modificación del riesgo del país. Es una tramitación más lenta, más compleja, y que habrá que hacerlo con más. ¿Tú crees que es oportuno que se haya dejado eso para un debate parlamentario? Para un debate posterior. Lo que lamento realmente de la aprobación de estas medidas, que también entiendo que evidentemente van a solventar un margen que evidentemente es un clamor social de una pequeña parte de la población, pero que va a solventar lo que en estos momentos es más perentorio, pero lo que echo de menos evidentemente es que el Partido Socialista no esté ahí apoyando estas medidas. Teniendo en cuenta además que el Partido Socialista acudió a las reuniones técnicas con unas propuestas que ya en su día habían hecho una plataforma de ciudadanos y que sin embargo obvió absolutamente estando en el Gobierno, y ahora las saca del cajón y las quiere implementar en estas reuniones técnicas. Lamento que en cosas tan importantes en este país aún no haya ese gran consenso necesario. Supongo que, en fin, que en otras materias también sería necesario, pero en este aún más, ¿no? Luís. Bueno, creo que a medida que había que tomar era urxente o que se fixo, pero non por urxente quere decirse que se teña solucionado absolutamente o asunto, non?
Creo que hai asuntos pendentes, creo que está o tema, efectivamente, da lei hipotecaria, da lei concursal, que o PSOE pretende ir máis alá, pero, claro, eso tamén leva un tempo, unha tramitación. O caso é poñerse a elo, non? E el permiso de la Unión Europea, non te olvides, que en el memorándum del sistema bancario tiene que pasar por unha aprobación de la Comunidad. Outra historia, e é que, bueno, pareceme que os bancos están advertindo, están presionando ao goberno para que non se vaya máis ao lado do que consideran razoable. Quere dicirse que aquí non están todas as partes que van a estar influindo no proceso, que están influindo no proceso. É dicir, por unha parte está o Partido Popular, que lle corresponde a acción do goberno, por tanto, darlle unha solución a un problema moi grave, falábamos outro día de 400.000 desafiuzamentos, está vendo, non? Entón, creo que por aí está ben a cousa, que o PSOE e o PP falen, falta ver o que dá de sí despois no trámite parlamentario o decreto lei, é dicir, que incorporacións se poden facer, como se chega ás modificacións da lei hipotecaria, da lei concursal, pero creo que non está todo o peixe vendido no que se refire ao problema dos desafiuzamentos, ni moito menos. Ana. Pues el tema evidentemente es muy complejo para resolver en 2 tardes, porque estamos hablando de un principio consolidado que es el de las garantías hipotecarias. Uno pide una deuda y a cambio, para garantizar que va a devolver ese dinero, pues pone un bien como garantía de ello. Ahora se pone sobre la mesa, bueno, una serie de problemas sociales muy graves que hay que afrontar de inmediato. Hay gente que se está quedando en la calle, hay que tomar medidas ya para frenar esos desahucios, o por lo menos que los colectivos más desfavorecidos no se encuentren en la calle, o que exista un parque de viviendas sociales. Para la reforma de la ley... Es importante ese parque de viviendas sociales, porque de alguna manera a los que ya han sido desahuciados, efectivamente. Ahora, lo que es la reforma de la ley hipotecaria, pues yo creo que todos los partidos ahora en esta fase tienen que sentarse y pensar muy bien lo que van a hacer, porque como decía María, está en juego muchos temas, entre ellos la financiación exterior de España y las ayudas que pueden recibir los bancos europeos, con lo cual que hay que tomar medidas, sí, que seguro que hay que ir más allá y hacer más cosas también, pero la prueba de que no es fácil este tema es que durante muchos años se le pidió al PSOE y el PSOE siempre se opuso. Por eso coincido con María en esta hipocresía, que lo que él no hizo durante tantos años porque era consciente de la complejidad de estas actuaciones, pues ahora da un ultimátum y dice o en 2 tardes o nada. Dice no, en 2 tardes tomemos estas primeras medidas, si se quiere, paliativas, y ahora en esta fase de tramitación pidamos informes, estudiemos las repercusiones y busquemos una solución que vaya más allá del tema del impacto social, que es el que se aborda en esta fase. Y más que la complejidad en sí del desarrollo de la norma de la ley, estaba también la gran oposición del sector bancario, que evidentemente el partido en el gobierno no le interesaba para nada generar ningún tipo de litigio. Habrá que tener en cuenta tamén ese sector. En su momento, ahora no digo mismo as ahora. declaracións son moi recentes. En su momento... AEB fixo unhas declaracións hai moi pouco dicindo e presionando, por tanto, de que sexa razoable os Virgilio, cambios por que se vayan a favor, facer. que no ha intervenido con respecto a esto. Yo sí que considero positivo que se haya aplazado este drama, esta espada de Damocles que hay sobre muchas familias, que no solo se van a quedar sin casa, sino van a tener que luego buscar dónde vivir y no tienen dinero para pagarlo y tienen que seguir pagando una deuda que han contraído con los bancos. Es decir, yo creo que, pero bueno, como según las palabras de la propia vicepresidenta, son medidas paliativas, y eso es, mitiga, pero no resuelve el problema. Dentro de 2 años, este problema va a venir multiplicado por 2 años. Es decir, que dentro de 2 años las entidades bancarias van a venir a reclamar porque ya habrán quitado todo lo que tienen de stock de viviendas hacia el banco malo y ya habrán vendido, y luego ya podrán volver a meter en el mercado sus propias viviendas. Luego hay una parte que Luis decía que no están todas las partes porque no estaban los bancos. No, los bancos están desde el minuto 1. Claro, es decir, no están en la negociación, no están en la negociación directa. No, si los bancos anunciaron el lunes... Los bancos no legislan, los bancos anunciaron el lunes ya que iban a dar la moratoria de 2 años. Los bancos non están no Parlamento, a reunión era de 2 forzas políticas. Ya, pero... A reunión era de 2 forzas políticas. Pero sí, han tomado decisiones para aplazar. Han tomado decisiones antes que el propio gobierno. Y, hombre, yo considero, es cierto, comparto las críticas al Partido Socialista, pero el Partido Socialista gobernó 8 años sin mayoría absoluta, donde el PP también pudo haber tomado iniciativas de impulso. Me parece bastante equivocado por parte del Partido Socialista que se vaya a Moncloa a negociar un decreto ley cuando lo que tiene que hacer es presentar las iniciativas en el Congreso
que después se quejan de que el gobierno no va al Congreso. Es decir, ¿para qué se llevan ellos a Moncloa? ¿No? Es decir, es un poco lamentable, ¿no? Y después acabo, es decir, que lo que me parece más grave es que, bueno, ya se ha dicho que la ley hipotecaria, bueno, se verá, pero que lo de la dación en pago no se va a tratar, y yo creo que eso es fundamental. Es decir, cuando uno suscribe una hipoteca, la garantía de la hipoteca es la vivienda, y ahí debe de acabar la cosa. Es decir, no puedes, si pones más garantías, te tienen que embargar por lo hipotecado. Sería un problema aplicarla en este momento, bueno, con el stock hipotecario que tienen los bancos y con encima la tasación, se le suma... y con la merma de la tasación. Pero si le vamos a dar un montón de dinero a los bancos por lo mal que han hecho su gestión... Efectivamente, también es cierto. Sí. Es un problema, sí, de alarma social, como han reconocido. Y el problema es que solo han reconocido la alarma social, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y los bancos, cuando han visto cadáveres sobre a mesa, non? O sea, así de pouco... Bueno, e outras forzas políticas que non se lle ten deixado participar, por exemplo, parlamentarias que teñen denunciado moitas veces esta situación e non lles deron... No, pero ahora ya está. Ahora ya se inicia el trámite. No por corpo de negociación. Si ya es muy complicado que dos partidos mayoritarios alcancen el más mínimo acuerdo sobre este asunto, lo único que hace falta es hacer un conclave cuanto más extenso, que participen todas... No pasa nada, no hai que ter medo a falar. No hay que tener democracia. Pero no estoy hablando de eso, Luis. Estamos hablando de cuestiones prácticas. No puedes hacer ahora casi un referéndum entre todos los sectores afectados y menos, desde luego, la banca. No, estamos hablando de urgencias, medidas urgentes. Y en eso tienes que circunscribirlo. En 2 días tienes que... Hombre, no, pero si quieres... No, pero claro, pero si quieres recabar el apoyo o, digamos, el acuerdo de otra fuerza oposición... Pero la demanda social... La demanda ha dicho hoy la vicepresidenta, empieza la negociación en el Parlamento. La demanda social era medidas urgentes. Y medidas urgentes no había otra forma de hacerlo, ¿no? Eso tiene que haber una paralización. Pero si o goberno se entrevista co PSOE, pode abrir a mano e entrevistarse con máis xente, que é o que estou seguro que eso no hubiese sido urgente. Eso no hubiese sido urgente, desde luego. Con respecto a lo que decía Virgilio de que los bancos tomaron estas medidas, yo creo que los bancos se vieron obligados por el grave deterioro de su imagen que estaban sufriendo, que se suma además a los escándalos recientes como el cobro de indemnizaciones multimillonarias por parte de directivos de bancas y cajas, que al mismo tiempo eran los bancos y cajas que estaban echando a gente modesta a la calle. Entonces yo creo que los bancos se vieron obligados un poco a decir, vamos a intentar contrarrestar esta pésima imagen merecida, por otra parte, ¿no? que estaban teniendo entre la sociedad. Y aparte porque ya tenían confirmado que a la vez que se aprobaba esta moratoria, que es una moratoria que es voluntaria por parte, ya ellos anunciaron que estaban dispuestos a aceptarla, se aprueba el Banco Malo, que se va a asumir toda la morralla que tienen ellos ahí metida, que no saben cómo sacarla, y que se la vamos a sacar nosotros, digo los españoles. Virgilio, pueden ahora mostrar toda la buena intencionalidad que quieran, pero lo cierto es que en estos momentos cualquier decisión que se tome en el ámbito financiero tiene que pasar por una consulta en la Unión Europea. Y ya ha advertido dices que europea, cualquier dices cambio... Angela Merkel, ¿no? Bueno, estamos hablando de la Troika, de la Unión Europea o de Bruselas, llámale como quieras. No creo que eso lo decida la señora Merkel. En cualquier caso, cualquier decisión en ese terreno vas a tener que pasar por ahí, porque ya hay un memorándum establecido entre el gobierno español, evidentemente, y la administración comunitaria, de que cualquier decisión del sistema financiero pasa por ahí. Y, evidentemente, ahí también puede haber objeciones, eso está claro, porque, evidentemente, una modificación tan inmediata de la ley hipotecaria o, digamos, una facilidad en el terreno de los desahucios o de la creación de viviendas explícitas para sectores marginales que podrían llegar a abrir una compuerta al tema de que el que debe no tiene por qué pagar, eso evidentemente puede poner en una situación, volver a poner en una situación aún más difícil al sector financiero español. Entonces son temas que hay que ir tratando, evidentemente, poniendo digamos, soluciones de lo más inmediato, pero no se resuelve de la noche a la mañana. Seguiremos el debate parlamentario que se va a iniciar en breve, estaremos pendientes de ello. Volvamos aquí a casa, volvamos a Galicia, porque mañana viernes se constituye el 9º Parlamento de Galicia. Es la primera vez desde el año 93, desde el año 1993, si no me equivoco, que están presentes en el hemiciclo, en el hórreo, más de 3 formaciones políticas. Marcos González nos da todos los detalles.
Mañana echará a andar oficialmente la 9ª legislatura de la autonomía gallega con la constitución del Parlamento. Los 75 diputados novatos y veteranos jurarán su cargo en el Pazo del Hórreo, en una sesión inaugural presidida por Xosé Manuel Beiras como diputado de edad más avanzada. Además, también se constituirá la Mesa del Parlamento, el órgano de gobierno que controla el funcionamiento de la Cámara, y que en esta nueva legislatura, salvo sorpresa de última hora, solo incluirá a 2 de los 4 partidos presentes en el Parlamento. Aplicando la normativa, al PP le corresponden 3 miembros de la mesa y al PSDG los otros 2, quedando fuera tanto el Bloque como AGE. Y en esta ocasión los socialistas no parecen dispuestos a ceder uno de sus asientos, como hicieron en la anterior legislatura, a menos que el PP acceda a hacer lo mismo. Si hai unha decisión por parte de quen ten a maioría, que o Partido Popular, de abrirse a esa pluralidade e de permitir que os 4 grupos estén representados na mesa do Parlamento, polos socialistas, desde logo non vai a ser. Pero en el Partido Popular no están dispuestos a ceder uno de sus miembros. Recuerdan que no son ellos sino los ciudadanos los que han decidido con sus votos la composición del Parlamento. A maioría da Cámara e a maioría dos órganos de goberno da Cámara non a deciden os partidos políticos, a deciden os ciudadanos nas eleccións. E os ciudadanos nas eleccións decidiron cal é a maioría do Parlamento e, en consecuencia, cal será a maioría dos órganos do goberno da Cámara. Tampoco están dispuestos a ampliar de 5 a 7 asientos la mesa del Parlamento, como propuso recientemente Xosé Manuel Beiras. Non me parece atinado nunha legislatura como esta aumentar o número de cargos nin do goberno nin do Parlamento. Creo que os ciudadanos nos están pedindo que reduzamos cargos, non que ampliemos cargos. Así que el Partido Popular designará a sus 3 representantes en la mesa, apostando claramente por la continuidad. Pilar Rojo seguirá como presidenta, Miguel Santalices como vicepresidente primero y José Manuel Balseiro como secretario. Los 2 puestos restantes en principio le corresponderán a los socialistas. Bien, esa era la situación de la mesa. Yo francamente tengo la impresión de que a los ciudadanos de a pie el tema de la constitución de la mesa realmente no creo que les interese sobremanera, ni siquiera creo que sepan cómo funciona, ¿no? Me interesaría más saber cómo veis este inicio de legislatura, cómo se va a desarrollar el debate político. ¿Creéis que va a ser un debate polarizado entre Beiras y Feijóo? ¿Qué papel va a tener el Partido Socialista, que está un poco en retraso con respecto al resto de los partidos? Ana, sí, yo, tu opinión. Bueno, estoy de acuerdo contigo en que seguro que ningún gallego está preocupado por la composición de la mesa. Vienen 4 años muy complicados y yo creo que todos esperamos de nuestros legisladores que con responsabilidad tomen medidas para los retos que tienen que afrontarse, pero yo creo que es una mala señal que Alternativa Galega, que es un partido que se presenta como aire fresco, que se ha presentado como la regeneración democrática, lo primero que ha puesto sobre la mesa es un reparto de cargos y aumentar el número de cargos, 7, y si llegan a ser 6 partidos los que tienen representación parlamentaria, hacemos una mesa de 20. La verdad que dice muy poco de este supuesto afán regeneracionista de la política con el que llegan en este momento. Yo creo que lo que se espera, sobre todo, aunque sea muy difícil, es que en un momento de dificultades los partidos intenten llegar a los mayores consensos posibles. Por eso es una pena que en el tema que hablábamos antes de los desahucios, en el caso de Madrid, no se hubiese llegado a un acuerdo, y ojalá en Galicia, en todos estos grandes temas que hay sobre la mesa, que se puede llegar a un acuerdo, aunque la situación es difícil porque, por ejemplo, dentro del PSOE no hay un interlocutor claro. En este momento pues está Pachi Vázquez, pero está interino, no se sabe lo que va a pasar después del Congreso. Dentro del nacionalismo pues hay 2 figuras que yo me imagino que estarán compitiendo para ocupar el espacio, que son Beiras y Jorquera, y al mismo tiempo dentro de la propia coalición de Beiras hay 2 personalidades como son Yolanda Díaz y Beiras, que al mismo tiempo hay que ver cómo articulan su relación, con lo cual con una situación así no va a ser muy fácil llegar a acuerdos, pero yo creo que tendrían que hacer todos el mayor esfuerzo posible para consensuar todos los temas posibles. Virgilio, ¿cuál es tu valoración? Yo creo que, siguiendo principios estrictamente democráticos, sería bueno que el partido que gobierna no controlase directamente el órgano de gobierno del legislativo, por aquello de Montesquieu, de separación de poderes, ¿no? Pero yo creo que esté AGE, que esté 2 del PSOE, no va a cambiar el curso del Nilo, es decir, es irrelevante. Lo único que sirve es para que un partido tenga un diputado cobrando un buen sueldo y, por cierto,
y un coche oficial al servicio del grupo parlamentario, que es lo que para lo que se utiliza. Ahora tiene coche asignado solo la presidenta y los miembros de la mesa. Y otros, no personal, pero sí a disposición. Pero el único que tiene ahora coche oficial asignado en el Parlamento es para lo que se utiliza, que es una de las medidas que se ha tomado. Y después sobre la pregunta que hacías, Carla, sobre si se va a polarizar entre Beiras y Feijóo, yo creo que al menos en el inicio de la legislatura es obvio que va a ser así, entre otras cosas porque el Partido Socialista todavía no ha resuelto su liderazgo y va a seguir por los mismos que han obtenido ese magnífico resultado en las últimas, digo magnífico para el PP, que es Pachi Vázquez de presidente y Abel Losada de portavoz. Parece que como no lo hicieron bien tienen que volver a repetir otros 4 años, entonces van a ver si lo hacen mejor y quieren seguir. Es la segunda oportunidad. Le van a dar una segunda oportunidad y está claro que Viera sí que va a polarizar el debate porque se va a engullir a la otra parte del nacionalismo, entre otras cosas porque tampoco tienen los referentes claros. Pero bueno, que a la larga tampoco creo que eso sea malo para el PSOE si saben resolver bien sus congresos y sus liderazgos internos, porque al final aparecerá ante la sociedad como un partido más moderado y más sensato frente al resto de los partidos de la oposición. Bueno, tendremos que esperar creo que 6 o 7 meses para eso. Luís. Bueno, eu creo que efectivamente si empeza a legislatura con un problema, Houston temos un problema, é dicir, a constitución da mesa na anterior legislatura non foi un problema porque o bipartito viña de ensayar, digamos, viña de perder o goberno e o que tiña que facer é, pois, o só ser xeroso ou xeneroso. No es un problema. No es un problema porque non hai unha imposición legal, ¿no? Estatutariamente está establecido. Estatutariamente está establecido. Cando poida terminar de falar. Déjale, María, deja terminar. Os usos parlamentarios. Pero non podes partir de principios falsos. Hai unha cousa que se chama usos parlamentarios, que ainda que non estean... Hai cuestión que se chama estatutos, está María. Hai unha cousa que se chaman usos parlamentarios, que ainda que non estean no regulamento, sempre hai unha flexibilidade na interpretación do regulamento. Te hago unha pregunta. Entón, pregunto. Te hago unha pregunta yo a ti, perdona. Te hago yo unha pregunta a ti. ¿Tú crees que AGE o que el Bloque Nacionalista Galego o que incluso el Partido Socialista, teniendo la mayoría en el Parlamento, lo haría por el PP? No, pero si é que non me deixades terminar a argumentación. No, pero yo contéstame esa pregunta. Eu pregunto. Lo haría? Eu estou dicindo o que se fixo xa. Se non sabedes onde quero chegar, non me podedes facer preguntas se non sabedes o destino da miña argumentación. Quero dicir, temos un problema, por que non o tiñamos antes o temos agora? Pois sencillamente, porque obviamente o PP non vai deixar perder a maioría na mesa do Parlamento, ao control da mesa, ten toda a lógica do mundo ao ter gañado as eleccións con 41 deputados. Quedan outros 2 postos. Neses 2 postos, cando había bipartito, o máis lóxico, xa que se entenderon no goberno, era que entre eles se cederan un posto e por aí é aquí paz e despois gloria. Ao entrar unha terceira forza, hai un problema, evidentemente, porque o PP non vai deixar perder a maioría e quedan eses 2 postos. O PSOE ten un problema porque aquello dá o BNK, que era o seu socio ata a hora natural, ou lle dá unha terceira forza. Por que se inclina? E por que hai un problema? Porque a debacle electoral do PSOE foi tan grande que non se pode permitir o luxo de perder 7.000 euros, que é o que hai aí detrás, que lle pode permitir ter 1 ou 2 liberados a forza política que entra no Parlamento para ter maior acción parlamentaria. E iso era xusto o que quería ir. Pues clarísimamente tu explicación. María, adelante. A mí, de verdad, me resulta un poco indignante que a veces en aras de la pluralidad se lleguen a cuestiones tan miserables y tan cutres como el reparto de diferentes sillas. Estoy totalmente de acuerdo con Ana. Es una cuestión numérica establecida en el estatuto y corresponde... y pues habrá que ganar las elecciones para tener mayor representación a la mesa, no hay nada más. Tampoco se reduce a una cuestión de divisiones de poderes, una cosa así, no, es una cuestión de representación parlamentaria en ese grupo. Y yo estoy totalmente de acuerdo, si tú has obtenido la mayoría, te corresponde por cupo numérico esa representación. Pues oiga, haga la suya. Y después, si hay alguien que quiere, amablemente, que ya veo que hay muchos voluntarios en ceder una participación, que lo haga, pero el que quiere ostentar, evidentemente, su representación tiene todo el derecho legítimo a hacerlo. Por tanto, bien, como saben en cualquier caso, vosotros, se augura un ciclo interesante, porque las discusiones van a ser así, de ese nivel tan, ¿verdad?, tan de altura, dialéctica y de contenido político y de propuestas que son las necesarias para el país. Van a ser eso, de repartos, de mezquindades, ¿no? Bueno, como todos ustedes saben, en Castilla-La Mancha, si no se lo contamos, en Castilla-La Mancha su presidenta María Dolores de Cospedal ha dejado sin sueldo a los diputados
eurodiputados, solo cobrarán a partir del 1 de enero, solo cobrarán dietas. En Galicia Opina hemos salido a la calle, precisamente a raíz de la toma de posesión mañana de la constitución de ese Parlamento en Elorrio, hemos salido a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué les parece esta iniciativa de María Dolores de Cospedal. Y estas son las opiniones que hemos recogido. Home, eu creo que debían de ter un soldo, porque entonces é o que pasa, os políticos só podían ser os ricos. Deben cobralo porque hai uns que teñen dedicatorias exclusivas, entendes? Pero vamos, sempre dentro de uns marxes. Algo tendrán que cobrar por estar, agora non un disparate. Mais ou menos en bruto podría ser como moito 3.000 euros, pero con gastos a súa conta, como se fora un autónomo. Todos que trabalham têm direito a um soldo, pero tinha que ser um soldo justo, consoante a sua profissão. Hombre, algo terán que cobrar, no va de ni que trabajo. Pues si tienen una dedicación propia tendrán que ganar un sueldo. Lo que no creo que esté bien es que estén viviendo a tutti pele, que se les pague pisos, que se les pague de todo, comprendes, porque no están los tiempos para eso. Si nos apretamos nos tenemos que apretar todos. No, os diputados teñen dereito a cobrar un soldo, porque hai diputados que seguramente na vida pública, na vida privada profesional estarían cobrando máis do que cobran facendo de políticos. Me parece justo que tenga un sueldo. Mejor tener un sueldo de que tener corrupción. Bueno, esa es la opinión de la calle, sabia como siempre, ¿no, María? Evidentemente, sí, está claro que es un manifiesto controvertido de todo lo que se pueda opinar al respecto. Evidentemente, profesionalizar la política genera, en fin, todos los males que ya hemos vivido, como que hay gente instalada en la política, y no digo nombres, evidentemente, para no herir susceptibilidades, 40 y 50 años, quiero decir, bueno... ¿Pero deben estar pagados? ¿Deben ser remunerados? Evidentemente, si no estuvieran pagados, no estarían en ese trayecto tan largo. Sería bastante más complejo, pero... por otra parte, evidentemente, si no tienen una dotación económica, está claro que a lo mejor no podrían tener, en fin, la misma entrega supuesta, la misma capacidad de servicio, en fin, de prestar jornadas de trabajo, etcétera. Estarían mucho más condicionados. Pero de todas formas, creo que en muchos de los países europeos la política no se remunera, y a mí, francamente, me parecería lo correcto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Luis, ¿tú tamén compartes esa opinión? Francamente, en absoluto desacordo. É dicir, creo que esa teoría o que nos leva a dos rentistas, non? A colocar aos rentistas, non? Volvemos ao señoritismo, ese que pode vivir de rentas, cando meza o século XIX, non? Pode ir ao Parlamento ou pode ir ao Congreso a expoñer ou a tratar de resolver asuntos fundamentalmente que lle preocupan ou lle afectan directamente a súa clase, a súa posición social. Creo que ese tipo de política está desfasada. Creo que se exerce un traballo, se realiza unha tarea e hai unha dedicación, ten que haber uns emolumentos. Podemos establecer se son moitos, poucos, regulares, ou se hai que primalos máis ou primalos menos, pero creo que ten a política é unha dedicación tan noble como calquera. Outra cousa é que os partidos sexan fábricas políticas e que moita xente que chega aí, pois chega sin ter, digamos, cotizado a Seguridade Social na vida. Entón, eso é outra cousa. Pero, quero dicir, o que non se pode facer é non pagar unha actividade por unhas horas de traballo que se dedican ás que sexan no Parlamento. Ana. Yo coincido con lo que han dicho en la encuesta la mayor parte de los ciudadanos, que yo creo que sí que deben tener un sueldo y que debe ser un sueldo equilibrado y austero. Es decir, las medidas que se están tomando de austeridad, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento de reducir el número de diputados, pues es un planteamiento que la gente vería bien. Y después, lo que sí, exigirle a los diputados un plus de ejemplaridad. Tienen que ser ejemplares, ya que en este momento tan difícil la gente lo está pasando tan mal, tienen que tener un sueldo, pero tienen que ser escrupulosos hasta el último euro del presupuesto público. Por eso yo creo que el código ético que acaban de firmar los diputados del Partido Popular, pues que va en la línea correcta y que debemos ser los ciudadanos exigentes al máximo con nuestros responsables políticos, y nuestros responsables políticos
tener ese plus de ejemplaridade respecto a los demás ciudadanos. Pero unha cousa, ao fío do que estás comentando do Código Ético, vos parece razonable e ético que, por exemplo, co que gana un político haxa ademais que regalarlles e comprarlles iPads, es decir, 600, 700 euros que ten que pagar o erario público para que os deputados podan facer o seu traballo, cando mesmo moitos deles teñen demostrado cos seus móviles gastos de 50 e 60 mil euros por chamadas digamos, a números de ocio, a actividades festivas e tal, ou recreativas, ou sorteos, etcétera, etcétera. Eso me parece un absoluto dispendio. Eso yo creo que raya en la inmoralidad, ¿no? Directamente. Yo creo que cualquiera que trabaja tiene que cobrar y yo creo que esto es un arao. Podemos discutir si los... Deberíamos entenderlo como servicio, a lo mejor, más que como un trabajo, porque si ya hay un problema. Yo puedo discutir que algunos políticos no se merecen... El diputado no tiene un contrato laboral con el Parlamento. Claro, algunos pueden no merecerse o no ser dignos de la representación que les corresponde como diputados, pero el hacer ese trabajo tiene que estar remunerado. Lo que no puede ser es que al final se convierten, pues como decía Luis, en rentistas o en portavoces de lobbies, que al final algunos que no cobran, que sí trabajan para empresas o para grupos de empresas o para grupos de presión y van allí no a defender los intereses de los ciudadanos que le han votado, sino a defender los intereses para poder ganarse su sueldo, ¿no? Y por eso hay una cosa que a mí me parece más grave, ¿no? Que es que ganen y que coticen por todo lo que ganen. Porque lo que no puede ser es que los diputados... Las dietas están asentadas. Los diputados del Parlamento estaban cobrando sobre 4.000 euros el año pasado, o sea, la última legislatura, y solo cotizaban por 2.800. Hoy, el que hoy es presidente del Congreso de los Diputados en Madrid gana sobre 12.000 euros brutos al mes. Solo cotiza por 2.800, que es lo que figura como salario. El resto va en complementos. Y eso sí que no se puede sostener. Es decir, yo no sé si debe de ganar ese dinero. A lo mejor un poquito menos que el presidente del gobierno debería ganar, porque al fin y al cabo el que tiene más responsabilidad es el presidente del gobierno, pero que cotice por todo ello, que tribute por todo ello, porque eso sí que es una auténtica vergüenza cuando los autónomos le han subido la retención del IRPF, le han subido el IVA, a los asalariados le han subido el IRPF, y ellos siguen en la misma situación. O sea, eso sí que me parece la más... De todas formas, solo quería hacer una pequeña puntualización, Virgilio. Muy pequeña, el hecho de que cobren un salario no supone o presupone que sean independientes a cualquier influencia, ¿eh? Por desgracia, se ha demostrado que no ha sido así. Pero por lo menos es exigible. Por lo menos se le cierra la puerta al mediocre o al que pretende llegar por otros méritos. Y es exigible la independencia, en el otro caso no. Bien, señores, amigos, se nos acaba ya el tiempo. María, Luis, muchísimas gracias, como siempre, por vuestra presencia en Galicia Opina. Ana y Virgilio, gracias una vez más, y a todos ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por supuesto, por su atención. Pasen una muy feliz noche y yo les espero, como siempre, el próximo martes, aquí mismo en Galicia Opina. Hasta luego.